¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Muy bien, Jorge. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, John? Bien, llegó un poco atrasada su voz, pero llegó. No. Sí, no te explico. Me cambiaron la clave de la payasada del Gmail y no pude entrar. Ni una posibilidad. 15 minutos tratando, pero la porquería de Google es más malo que el natrio. Así que ahí estoy. Oye, muy buenas noches. La verdad es que esta reunión me parece a mí que es de la mayor importancia. Por todos los problemas que tenemos, nuestro invitado nos va a ayudar a acercarnos a lo que es la inteligencia. Pero no estamos hablando aquí de un punto de vista psicológico, cognitivo, neurocognitivo, ni nada por el estilo. Estamos hablando de lo que es un sistema que permita a cada gobierno, y en este caso al nuestro, proyectar distintas actividades. Una estratégica de corte nacional, otra de corte policial, otra militar, pero hay otra inteligencia que es muy importante hoy, y es el tener una visión o desarrollar una visión estratégica en el orden social, migratorio, económico, y también es importante desarrollar estos procesos para permear actividades como son, por ejemplo, la salud pública. Y esos son ámbitos en los cuales normalmente no se trabaja. John es un gran especialista en la materia estratégico-militar, policial, pero también nos va a dar una mirada del punto de vista académico y del punto de vista de la integración en nuestra sociedad de esta actividad. Nosotros hoy día sentimos los dolores, los síntomas. Sabemos que hay actividad terrorista, sabemos que hay una actividad guerrillera, sabemos que hay una actividad de narcotráfico, sabemos que hay una actividad delincuencial desatada. Para enfrentar todos estos problemas, ¿qué podemos hacer? No olvidemos también que en lo militar, nuestros vecinos nos están mirando permanentemente, y no solamente los más próximos. Estamos siendo observados por las potencias europeas, por el otro lado del planeta, léase China, India, gran parte de los países que tienen que ver con los tigres de Oceanía, y nosotros tenemos que ser capaces de observar, mirar, recibir esa información, construir a partir de los datos que somos capaces de recoger, construir información, manejar esa información y luego poder clasificarla, subclasificarla y llevarla a las distintas áreas en las que John nos va a informar. Orlando, no sé si te parece complementar la presentación o vamos directamente con nuestro estimado amigo y entrevistado. Solamente, Jorge, agregar que es un placer para mí estar con John acá en este programa. Y como tú bien señalaste, creo que es un programa, todos lo son, pero este programa es especial en el sentido de que tú has dado en el clavo en cuanto a una política de inteligencia de corte nacional, policial, militar y etcétera. Vamos a hablar, ejemplo, del enemigo interno, las amenazas que tuvo un juez del 7º juzgado de garantía, producto de lo mismo al Tren de Aragua. Y yo solamente pido que ahora comencemos con John para escucharlo atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y estimado Orlando, por la invitación. Siempre es un agrado estar aquí en este canal de la Fundación Voz Nacional, que es como nuestra casa. Así que siempre es oportuno, y creo, se lo mencionaba nuestro presidente Osvaldo, que Voz Nacional ha marcado una pauta sobre temas relevantes, necesarios y un aborde siempre serio sobre aquella contingencia que estamos viviendo como nación, en este caso nuestro querido Chile. Yo les quiero contar, yo soy abogado, nadie es perfecto, ¿no? Y en esa calidad llevo aproximadamente 4 años en una investigación de tesis doctoral
sobre una propuesta de un sistema o un organismo de inteligencia para Chile en democracia y en el marco de los derechos humanos. Les puse en el marco de los derechos humanos para que obviamente los europeos se interesen por este tema, y efectivamente hubo muchísimo entusiasmo por parte de ellos. Y yo creo que en el caso específico de la Universidad del País Vasco, es primera vez en Iberoamérica que un estudiante, un doctorando, realiza una investigación en este ámbito, ¿ya? Siempre el área social, los temas políticos y económicos o filosóficos o del derecho son el ámbito de trabajo de investigación. Sin embargo, en el tema de la inteligencia del Estado, tenemos una carga importante de caricaturas, porque cuando uno habla de la inteligencia del Estado, habla de los organismos de inteligencia, los sistemas de inteligencia, y entonces tiene en la cabeza todo lo que es el espionaje, el sabotaje, etc. Y estas caricaturas que nos han acompañado en la historia, y que también, desgraciadamente, tenemos ciertos traumas que cargamos en nuestra sociedad chilena y que hoy día no somos capaces de enfrentar efectivamente como nación o como Estado una respuesta mucho más eficiente. Esto es un tema muy complejo de abordar, muy difícil de abordar. Pero yo tengo ciertas ventajas porque no soy militar, no soy uniformado, no he sido policía, ni he participado jamás en algún organismo de inteligencia, no he sido agente operativo. Yo soy un abogado, un investigador que quiere aportar en este ámbito porque tengo la impresión de que desafortunadamente este tema siempre ha sido manejado como un gueto. O sea, la inteligencia del Estado es para el mundo militar o el mundo policial. Y los civiles, poco o casi nada de interés sobre este tema. También les quiero decir que esta tesis de investigación tiene un sustento antropológico, filosófico u ontológico, porque está situado en la Carta Fundamental. Y como nuestra Carta Fundamental, la de 1980, y su gran reforma del año 2005, es esencialmente justnaturalista, es decir, pone a la persona humana como centro y motor de toda la sociedad, y nuestra Carta Fundamental sostiene como principio fundamental que el Estado está al servicio de la persona humana, y una de las funciones del Estado, es brindar seguridad, es decir, efectivamente proteger los intereses no solo internos, sino también externos, alejar lo más posible todas las amenazas que puedan afectar a nuestra sociedad. Entonces, siendo coherente con la línea y la esencia doctrinal de nuestra Carta Fundamental que actualmente nos rige, esta tesis de investigación vuelve a situar a la persona humana en el centro y motor de todo el interés político y especialmente en el ámbito de la inteligencia y la seguridad. Primero persona, luego ciudadano. Y el Estado al servicio, por supuesto, de la persona humana en la sociedad. Bien, ¿qué es lo que nosotros, queridas amigas y amigos, podemos constatar en el ámbito de la inteligencia del Estado en Chile? Que tenemos un sistema de inteligencia compartimentada, es decir, las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tienen organismos de inteligencia militar. Pero también tenemos otros organismos policiales que hacen inteligencia policial, valga la redundancia, Carabineros de Chile y la PDI. Y también tenemos otros organismos en Chile que hacen también inteligencia. La Unidad de Análisis Financiero, la Aduana también hace inteligencia, Gendarmería también hace inteligencia, el Servicio de Puestos Internos también hace inteligencia, y una serie de otros organismos del Estado realizan inteligencia. Pero no inteligencia del Estado, sino que inteligencia específica en el área donde les toca como organismo y puede efectivamente desarrollar el ámbito de sus competencias en el espacio legal y jurídico. ¿Cuál es el drama que hoy día nos asiste como sociedad? Jorge. ¿Estás con Estos organismos, ¿aló? Sí, ahora sí. ¿Desde cuándo estos organismos que trabajan particularmente los procesos de inteligencia existen en Chile? Existen desde siempre y han ido mejorando sus propios procesos porque han visto la necesidad, efectivamente, de querer hacer inteligencia. Por ejemplo,
la unidad de análisis financiero. Técnicamente son muy profesionales y muy eficientes. Pero la desgracia que tenemos nosotros como sociedad nacional es que a pesar de todos estos organismos, no tenemos un gran organismo que coordine y lidere, con las facultades, por supuesto, legales, que coordine y lidere todo el ámbito de la inteligencia del Estado. Es decir, la inteligencia militar tiene su ámbito en el mundo uniformado y militar. Lo mismo la inteligencia policial y otros organismos. Pero hoy día contamos, según la ley, con un organismo que se llama la ANI, Agencia Nacional de Inteligencia, que la verdad es que fue creada en la época del presidente Ricardo Lagos como una forma de responder, en cierto modo, a los tratados internacionales, es decir, la relación que tiene Chile, por ejemplo, con Estados Unidos. Pero en la práctica, la ANI no tiene ninguna facultad operativa, porque no tiene agentes operativos de inteligencia. Entonces, lo que ellos hacen técnicamente, profesionalmente, es que hacen análisis. Yo acaba de llegar a mis manos un nuevo análisis de la ANI sobre la situación que estamos viviendo en el país, pero son análisis de datos de información abierta. Pero la información abierta la encontramos en los diarios, en el internet y en todas partes. Es la misma que pueden hacer ustedes y que puedo hacer yo. El drama para nuestro querido Chile es que ha faltado la voluntad política de darle realmente al Estado-nación chilena un servicio de inteligencia, un organismo que realmente lidere y pueda efectivamente coordinar todas las inteligencias que tenemos en pos de un objetivo común. Y ese objetivo común está directamente relacionado con la facultad, con la potestad y con la obligación que tiene el Estado, como un instrumento jurídico político, de brindar seguridad a todos los ciudadanos. De este modo, la situación nuestra es muy grave, muy compleja y yo diría dramática. Porque ¿a qué nos enfrentamos hoy día en la realidad en Chile? Nos enfrentamos al crimen organizado, pero no cualquier crimen organizado transnacional, de una envergadura económica nunca vista en la historia. Nos enfrentamos al narcotráfico, que va develándose en el día a día y permeando todas las instituciones. Por eso hay algunos países de Iberoamérica, de nuestra región, que son narcoestados, están en manos de los narcos. Chile, desgraciadamente, si no toma decisiones a tiempo, va a haber enfrentado gravemente la posibilidad de que autoridades políticas sean cómplices o financiados por el narcotráfico o derechamente trabajen para el narcotráfico. ¿A qué nos enfrentamos? Al lavado de activos. Nos enfrentamos en Chile al sicariato, nunca visto en nuestra historia. Esto realmente se vino a quedar y afecta gravemente la seguridad nacional. Cada vez que uno habla de seguridad nacional, se viene otro trauma, por supuesto, a la memoria. La gente cree que la seguridad nacional viene del gobierno militar. La seguridad nacional es una doctrina que tienen que ejecutar firmemente todos los países, todos los estados-nación, como una forma de resguardar los intereses nacionales, que no son una construcción etérea, es la defensa y los derechos fundamentales y las garantías fundamentales que tiene cada ciudadano. ¿A qué nos enfrentamos? Al terrorismo, actos terroristas. Algunos todavía le llaman violencia rural. Y es que la ideología pesa tanto en nuestro país, que llega a ser hasta, yo diría, hasta vomitivo escuchar que autoridades políticas llamen violencia rural. ¿Cómo va a ser violencia rural cuando tenemos una macrozona sur, regiones del país, no una comuna, regiones del país donde el Estado no llega, donde el Estado efectivamente no tiene ninguna posibilidad de ejercer la potestad legal? Eso es grave. Macrozona sur y macrozona norte. Macrozona sur con atentados terroristas y la macrozona norte con una inmigración irregular. La inmigración irregular es una forma de invadir la autonomía y soberanía de los países. Ojo con eso. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos también? Nos enfrentamos a los ciberdelitos. Estas operaciones transnacionales que se hacen en otros países y hoy día prácticamente mantienen secuestradas los capitales.
secuestran la información de los bancos y piden recompensa. Es decir, el ciudadano normal, común y corriente, no tiene certeza ni seguridad de que los datos más sensibles estén a merced de organizaciones criminales internacionales, sean secuestradas y perdemos toda nuestra privacidad y la delicadeza que significa tener ciertos datos que son más sensibles. Todo este panorama, así a grandes rasgos que yo le acabo a ustedes de enunciar en este primer tramo de conversación con ustedes, es realmente preocupante, porque nadie aborda estos temas, nadie los enfrenta. Y sigue siendo el tema de la inteligencia del Estado como un ámbito, un gueto. Bueno, que se encarguen los militares, bueno, que se encarguen las policías. Este es un tema que nos compete a todos los chilenos, pero principalmente le compete a la clase política, que en este aspecto ha sido, pero ya, de una miseria inaudita. Son realmente la clase política chilena, toda la clase política, sin excepción, son unos miserables, porque teniendo todas las condiciones, todas las potestades y todas las capacidades técnicas y profesionales de las Fuerzas Armadas y de las policías, por los traumas del pasado, no son capaces de dotarnos a nosotros como Estado-Nación la fortaleza para enfrentar las amenazas internas y externas. Yo vengo con este apostolado predicando hace 4 años en todos los lugares de nuestra Iberoamérica. El año pasado estuve en 17 universidades distintas. Los únicos que corcovean frente a esto son las instituciones chilenas, porque no les gusta. A los políticos no les gusta tener un sistema de inteligencia. Claro, porque pierden poder o porque pierden la capacidad, efectivamente, de no ser vulnerable. Porque un buen sistema de inteligencia va a develar efectivamente que a veces las traiciones vienen desde dentro de nuestra nación, en complicidad con fuerzas y financiamiento extranjero, como por ejemplo lo fue el estallido social, organizado desde fuera de Chile, financiado desde el extranjero y en complicidad con autoridades chilenas. Y después, a todas esas autoridades, vergonzosamente, le tenemos que rendir honores con días, ¿no es cierto?, de cierto grado de solemnidad. Es una afrenta a la seguridad que necesita nuestro país. Lo que yo sostengo es lo siguiente, y me voy a hacer responsable de aquello. Un Estado moderno y democrático como el nuestro, que no brinda, que no cumple la función de seguridad e inteligencia, viola sistemáticamente los derechos de los ciudadanos. Un Estado moderno y democrático que no brinda seguridad, estando las condiciones, por acción u omisión, yo sostengo que viola gravemente y sistemáticamente el derecho de todos los ciudadanos de vivir en tranquilidad y en seguridad. Sí, correcto. John, pero sobre ese punto en particular, parece que hay más derechos para los victimarios que para las víctimas, ¿no? Bueno, esa es una discusión, estimado y querido Jorge, que ¿Discusión o realidad? Perdón, pero... una realidad que ha llegado a quedarse y un malentendido respecto a los derechos humanos. Porque los derechos humanos primero son para todos. Los derechos humanos son una condición sine qua non de la naturaleza humana. Y hoy día, en Chile, los ciudadanos normales, se nos está faltando gravemente a un derecho de protección y seguridad. Basta ver las estadísticas, basta ver las noticias, crímenes, asesinatos, menores de edad que mueren por las supuestas balas locas. Le llaman balas locas a esas balas que efectivamente van apuntadas directamente a las víctimas. Esos son puros subterfugios, porque otro ámbito de responsabilidad grave en este país son los medios de comunicación, que le han hecho un enorme daño, porque también están bajo el sustento ideológico y no hablan de la verdad, no les importa la verdad, les importa la noticia. Entonces transmiten ideológicamente cierto enfoque noticioso, pero no enfrentan efectivamente la realidad. Eso es una desgracia también de los medios de comunicación. En algún momento en la historia alguien tendrá que colocar las cosas en su lugar.
porque son muy buenos, ¿no es cierto?, para criticar a un solo sector ideológico de nuestro país y al otro, por supuesto, lo crucifican permanentemente. No son Eh, ecuánimes y son objetivos. Orlando, Bueno, primero, eh, sobre el sí, particular, me gustaría escuchar tu parecer respecto de la posición y de la opinión de John respecto de que es precisamente nuestra clase política la que nos tiene en el aire, y por eso hago el silencio. Nos tiene sustentados en la más absoluta inseguridad. Y por eso quiero escuchar tu parecer. Si tras bambalinas tú alguna vez has escuchado en alguna discusión, en algún conversatorio, en alguna asesoría, verdadero interés por brindarnos un sistema de seguridad sólido, con respeto, por supuesto, a los derechos humanos. antes de responder a tu pregunta, que es muy interesante en sí misma, vamos a hacer un poquito de recuerdo de historia constitucional. La Carta del 80, cuando se diseña y entra en vigor el año 81, contiene un sistema defensivo como ninguna otra. Ejemplo, recurso de protección, Tribunal Constitucional, Consejo de Seguridad Nacional, artículo 8, que se derogó el año 89, que prohibía en política las conductas que tuviera que ver con la lucha de clase y de tesis marxista. Ese es un sistema defensivo que, como bien señala John, se fue desmantelando poco a poco por esta miserable clase política que tenemos, que no es de ahora, sino que lleva años, por no decir décadas. El año 2005, en la famosa reforma bajo el gobierno de Ricardo Lagos, la derecha entregó mucho, por no decir todo. Y el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, pasó de ser un órgano meramente decorativo, hay que decirlo de esa manera. Y el Tribunal Constitucional se cambió su composición y también sus prerrogativas. ¿A qué queremos llegar? ¿Qué queremos decir? Que de un tiempo a esta parte el desmantelamiento de ese Estado fue poco a poco, pero muy eficazmente. La ley 20.268 que fijó los delitos de lesa humanidad contiene también algunas trampas. Por ejemplo, quitó a la justicia militar el conocimiento de varios delitos. Yo sé que la Corte Interamericana había señalado que muchos delitos no puede juzgarlo un tribunal militar, pero el gobierno de Bachelet también fue hábil porque sacó al auditor general del ejército de integrar la sala penal cuando hubieran contiendas de competencia entre justicia militar y justicia civil. Más allá de eso, por supuesto que ese terrorismo del que habla John no ha sido señalado por la clase política como tal, por eufemismos que tienen que ver con traumas, sí, pero también con un interesado objetivo político. El narcotráfico, el sicariato, que como bien se señala no existía en la delincuencia en nuestro país, todo avanza. Quiero citar la ideología de los derechos humanos con un ejemplo que me gustaría que la gente en su casa lo investigase. La navaja de Occam. La navaja de Occam explica que hay que encontrar la solución, esto en síntesis, a algún problema cada vez que existan menos posiciones teóricas al respecto. Y cuando usted tiene todos los días en Chile muertos en la cabeza por balazo, la izquierda le va a decir que es por falta de oportunidades. Nosotros diremos que es exclusivamente porque el sistema procesal penal está diseñado para no perseguir en profundidad, con inteligencia, de la cual habla el distinguido invitado, y llegar al fondo del asunto. No es un asunto de oportunidades o de falta de ellas, sino que exclusivamente el sistema ve la debilidad del país a través de un sistema procesal penal, por ejemplo, y la seguridad nacional va cediendo
No olvidemos que bajo la presidencia de Piñera se dictó una ley de extranjería que a todas luces se pintó como la solución ante la inmigración ilegal, irregular, la llaman ellos. Pero ¿qué fue esa ley? Sencillamente los principios rectores que informan esa legislación fueron precisamente todo lo contrario. Inmigración ordenada, regular, amistosa, intercultural, con valores de pertinencia cultural y todo eso. Y eso estaba también, Jorge, en el proyecto rechazado de la Convención Constitucional. Entonces, sin ir más lejos, estamos en una posición muy... yo creo que desde el año 70 al 73 no estábamos en una posición tan débil. No olvidemos que los vecinos siempre han esperado una posición de debilidad para lo que según ellos estiman recuperar ciertos territorios que nunca van a perdonar que les fueran quitados en guerra. Entonces esto es muy complejo. Y como bien señala John, los únicos y exclusivos responsables son la casta política, que espero sea derrotada en el plebiscito de diciembre de este año, porque, ojo, cada vez que las Fuerzas Armadas quieren ayudar en este tema, ellos se lanzan y le prohíben a las Fuerzas Armadas intervenir bajo una mirada que es muy mezquina. La seguridad nacional también tiene que ver con asuntos internos. Y las fuerzas políticas, principalmente la izquierda, a lo cual le secunda la derecha, cree que el tema de seguridad nacional es solamente por cuestiones externas. Y eso es un error. Y lo vimos, como bien señala, en el asunto del estallido social. ¿Cuánta plata se pagó? ¿Qué pasó? Aún no se sabe quién quemó la infraestructura del metro. No se sabe por qué a los 3 días habían miles de banderas de estilo mapuche, falsamente mapuches, que habían llegado, nadie sabe cómo ni cuándo, porque se repartían en el centro. Eso yo lo vi de forma personal. Entonces, ¿qué ocurre? La debilidad que estamos tocando y que John coloca en su acento en este apostolado, como bien él precisamente lo señala, es un tema que hay que colocar en la mesa. Y para terminar, en esta parte, está por tercera vez, señor, señora, en el Tribunal Constitucional este método defensivo, jurídico, así como las Fuerzas Armadas lo son, en sentido físico, digamos, el Tribunal Constitucional está revisando la causa contra la CAM. Entonces, que la coordinadora Arauco Malleco, para declararla fuera de la Constitución. Pero precisamente ahí en el tribunal hay jueces que hacen política. Y esa política tiene que ver con desmantelar el orden jurídico para transformarlo en otro orden jurídico. Ese orden jurídico es el que le favorece a ellos, no a Chile. Gracias, Orlando. Fíjate que de lo que tú has señalado, hay un punto que me parece extraordinario, y es preguntarse por qué hay tanta paz, tanta tranquilidad en las 3 ciudades más grandes de Venezuela. ¿Por qué ha disminuido tanto la delincuencia en las 2 ciudades más importantes de Colombia? ¿Dónde están esos delincuentes? ¿Por qué la inteligencia no está aplicada en materia inmigratoria y sobre todo en nuestra parte de la inteligencia policial, en nuestra frontera? ¿Por qué no se les puede devolver a su patria en una bolsita negra a estos pinganillas? ¿O simplemente depositarlos en una cárcel estilo presidente Bukele? ¿Por qué hay que tener con ellos un trato de super seres humanos, super personas, versus las víctimas que son números, no existen, no importan, por una razón de fondo, porque cada uno de estos individuos te da el mismo voto que un gran profesor? Me refiero a ti, John. Estimado John, me gustaría que abordásemos algo más de historia. Fíjate que en alegatos en tribunales en causas de derechos humanos, nosotros, por lo menos en mi caso, me he quedado pasmado al escuchar con verdadera sorna las argumentaciones en contra de
algunas manifestaciones nuestras o argumentaciones, en el sentido de que del 74 al 77 casi, 76 y fracción, estábamos al borde de una guerra con Perú, que Perú tenía más de 5 veces la capacidad bélica en tanques, ni hablar en aviones, ni en otro tipo de armamento. ¿Cómo nuestro país es capaz de recoger esa información, analizarla y convertirla en una política de Estado que permita por lo menos mantener la paz, ese equilibrio de fuerza suficiente como para que el que ese país nos quiera hacer cariño le salga suficientemente caro como para no hacerlo? O sea, una estructura defensiva suficiente. ¿Cómo se hace eso? Si nosotros encontramos en abogados dedicados a los derechos humanos una visión burlesca, absoluta, respecto de aquellas personas que se dedicaron a trabajar exclusivamente contra inteligencia militar. Ni hablar de la crisis con Argentina, que comienza con la sumisión al laudo arbitral de Su Majestad Británica, firmada por el presidente o encargo, dicen algunos tratadistas, firmada por el presidente Allende, el 71, y que detona en una crisis gigantesca que nos tuvo al borde de la guerra en diciembre del 78. ¿Cómo administrar eso mismo para 4 años después, 3 años y medio, cuando empieza la crisis de las Falklands? Bueno, ¿y eso no mueve nuestra fuerza? ¿Qué capacidad teníamos nosotros de defensa exclusivamente? ¿Estábamos en condiciones de saber o nos informábamos en términos posteriores, ex post, a la realidad, a la inversión bélica de nuestros vecinos, solamente pensando en quienes nos rodean, sin considerar las actividades de venta, tráfico, donaciones de armamento, equipo, asesoría técnica de las grandes potencias de nuestros vecinos? ¿Quién hace ese trabajo? Oh, John. Bueno, todo lo que usted, don Jorge, plantea es de una absoluta verdad. Yo le voy a sumar a sus preguntas un auditor nuestro que me dice: usted participó en la Comisión de Defensa, expuso este mismo. ¿Cómo vio la disponibilidad de los diputados de crear un servicio en esta línea? Porque he sabido que es solo voluntad política. Yo fui invitado gentilmente en calidad de experto a la Comisión de Defensa, donde se analiza el avance de la ley de inteligencia o se discute la ley de inteligencia. La verdad es que de ahí no va a salir ninguna cosa provechosa. Es una comisión con integrantes bastante particulares, ¿ya? Fueron muy gentiles y muy amables, pero todo el mundo se asusta con este tema. Pero además el susto tiene un sustento. Son de una ignorancia, pero de tal magnitud, la clase política nuestra. Son tan ignorantes y nos cuestan tan caro con nuestros impuestos que llega a ser vergonzosa la realidad de nuestro país. Pensar que gente de la farándula, por haber cantado una vez con un micrófono en un festival, llega a representar los intereses de la soberanía, u otros sujetos, ¿no es cierto?, de la misma farándula, se instalan en el Congreso Nacional a discutir las leyes que deberían favorecer. No tienen idea de estos temas. Esto es tan complejo, estimadas amigas y amigos. Es tan grave lo que le sucede a Chile. Es tan dramático que hoy día en Bolivia está instalado el gobierno de Irán por una convención, una relación estratégica militar, Bolivia con Irán. Irán debe ser de las potencias más importantes en el mundo y está instalado en Bolivia. Bolivia no es Europa, no es Asia, no es Oceanía, no, es fronterizo con nosotros. ¿Y Argentina, maestro? Bueno, Argentina, esa es otra realidad, pero este tema no se toca. Perdón, te lo pregunto distinto. ¿Y China? Bueno, también, obviamente, está instalado con mayor fuerza en Argentina. Pero Israel. Bueno, pero Israel tiene otra postura, a mi modo de ver. Pero a mí me llama poderosamente la atención que en el caso de Irán, por ejemplo, que tiene una alianza estratégica con Bolivia, y Chile no tiene ni siquiera relaciones diplomáticas con Bolivia, meramente consulares, es realmente muy complejo. Y este tema la clase política no lo aborda.
Porque voy a sostener otra cosa aquí y me hago responsable. Los enemigos de Chile no están fuera del territorio, están al interior del territorio. Hay gente que realmente atornilla al revés. No tienen amor a este país, no tienen amor a la tierra, no tienen amor a la historia, no se reconocen como chilenos. Y la verdad es que a veces me da la impresión, y aquí voy a hacer una afirmación, que llegan a los cargos de poder para vengarse de la ciudadanía, para vengarse del país, como para pasar la cuenta. Se instalan en espacios de poder como para que, no sé, mediante el ejercicio del poder, algo les puedan devolver supuestamente de pérdidas del pasado o oportunidades que alguna vez pudieron tener y no las tuvieron. Pero es realmente preocupante. Por eso no deja llamar la atención cada vez que hay una elección, la importancia de cuando uno elige a un diputado, a un senador, al presidente de la República. Yo hoy día veo, por ejemplo, los desastres en el ámbito de la seguridad, en todas las comunas donde está más complicado. ¿Y quiénes son los que gobiernan en esas comunas? ¿Los alcaldes de qué signo político son? ¿Los diputados de qué signo político son? ¿De qué se puede quejar la ciudadanía? ¿De el desorden, el caos, la falta de respeto a las instituciones? Si aquellos que proponían este tema como bandera de lucha llegaron al poder. En el fondo, cada sociedad tiene la autoridad que se merece. Pobre de Chile, que ha elegido tan mal y tendrá que pagar los costos de haber elegido mal. Y vienen hace rato debilitando todas las instituciones. Y les voy a colocar un ejemplo. La ley de inteligencia en Chile contempla que un operador en el ámbito de la inteligencia, por un tema de seguridad nacional, miren lo que les voy a comentar, por seguridad nacional, en vista de que esté en peligro la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas pueden solicitar las intervenciones telefónicas. Y esas intervenciones telefónicas las tiene que autorizar un ministro de corte. Un ministro de corte, ¿ya? ¿Saben ustedes, queridas amigas y amigos, cómo se elige a ese ministro de corte para autorizar o no autorizar una intervención telefónica en el ámbito de la seguridad nacional, en un tema complejo, delicado, en que están los intereses nacionales del país? Ese ministro, según la ley, se designa por sorteo. Por sorteo. O sea, ni siquiera la ley contempla que esos ministros de corte tendrían que tener un mínimo de capacitación. Por eso lo que yo sostengo en esta tesis de investigación es que el Poder Judicial tiene un rol muy importante. No puede autorizar una intervención telefónica un ministro que no tenga las mínimas competencias, que no sepa inteligencia del Estado, que no conozca los temas de seguridad, que no conozca cómo son las operaciones de inteligencia. O porque va a autorizar un mamarracho, o porque lo van a engañar, o puede cometer una estupidez. Y mediante su autorización podría provocar graves trastornos a la seguridad del país. Así de frágil nos tiene la clase política a los chilenos, en que ni siquiera han sido capaces de cambiar que un ministro de corte que autoriza una intervención telefónica en un tema de seguridad nacional es designado por sorteo. O sea, como decimos los chilenos, a la suerte de la olla. El loco o la loca que te tocó y que te va a autorizar o no autorizar, o a rechazar una intervención telefónica en este ámbito. Esa es la gravedad. Por eso lo que yo sostengo es lo siguiente. La mayoría de los juristas no comparte esta opinión, ni menos la clase política. Yo lo que sostengo, queridas amigas y amigos, es que este organismo de inteligencia no debe depender del Ejecutivo. Se puede coordinar con el Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, pero tiene que ser un órgano de un cierto grado de autonomía, con facultades, pero también con límites y controles. Este órgano tiene que tener rango constitucional y las autoridades tienen que ser designadas o elegidas por la alta dirección pública, por una razón muy simple, para que sea gente técnica que llegue a estos cargos de poder y no premios de consuelo. Perdió una elección de diputado, se convierte en embajador. Perdió una elección de senador y se convierte en director de inteligencia. No.
el país merece instituciones serias, porque los gobiernos pasan, son transitorios, y el Estado es permanente. Yo propongo en esta tesis de investigación, no me la compran aquí en Chile, no me compran esta idea, de que tiene que ser un órgano de rango constitucional, elegido por la alta dirección pública, y tiene que llegar gente con ciertas competencias para ser director, subdirector, encargado de área o agente de inteligencia. Es tan vergonzoso lo que ocurre en Chile que la ley de inteligencia dice que los operadores de inteligencia o los agentes de inteligencia están cubiertos bajo el secreto. Pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que en vista de que algunos los despidieron, se fueron de recursos de protección o se fueron a los tribunales laborales y están discutiendo estos temas en la Corte de Apelaciones de Santiago. Los agentes secretos del Estado están demandando al sistema en la Corte de Apelaciones. Mira, es para cerrar la puerta por fuera y mandarse a cambiar. Porque si un agente de inteligencia cubierto bajo el secreto expone su nombre, su trayectoria y lo que ha hecho o dejado de hacer, si es que algo hizo, apelando con un recurso. Por eso la solución que yo planteo es que tiene que haber una corte especial, una sala especial integrada por ministros titulares que vean no solamente el ámbito de la autorización de las intervenciones telefónicas, sino también todos aquellos temas que puedan competir, o que estén en discusión a los agentes de inteligencia. Y tienen que tener reserva absoluta de aquello, porque se supone que participan en operaciones estratégicas que son esenciales para el país y que no se pueden revelar, porque están en juego los intereses de la nación. ¿Cómo vamos a estar revelando cuántos regimientos tenemos, cuántos militares tenemos, cómo están nuestras fronteras, cuáles son nuestros sistemas de protección, nuestros sistemas antiaéreos, nuestros sistemas de ciberseguridad? Eso no se puede revelar, porque es un secreto, porque está en juego el interés superior de la nación, del territorio, de la soberanía, de la libertad. Pero, John, lo que tú dices me hace todo el sentido y aquí pido la participación de Orlando también. Pero tenemos autoridades políticas que no tienen ningún interés en proteger ni al Estado, ni a la nación, ni a las autoridades, y lo único que quieren es que dependamos de agencias de carácter unionista y quieren además que tengamos otras vinculaciones con desintegración cultural, con desintegración social, con desintegración o desaparición de la actividad económica como la conocemos, etcétera. Entonces, cuando tú tienes dentro de la casta política personas que piensan así, que actúan así, o que declaran de una manera distinta, pero empujan el carro en esta dirección, ¿qué puedes esperar? Orlando. Yo estimo que John ha tocado uno de los temas más peliagudos que se pueden tocar, y es precisamente que Chile tiene, y hace mucho tiempo, enemigos internos. Hay un artículo muy interesante que le ha costado duras críticas de parte de un abogado del Partido Socialista, Francisco Zúñiga Urbina, a un artículo que escribió doña Marisol Peñatorre, expresidente del Tribunal Constitucional, por ahí empezando la década del 90. Ella señalaba en ese artículo las Fuerzas Armadas y la Constitución, señalaba que efectivamente las Fuerzas Armadas tenían competencia para repeler un ataque que se formaba al interior del país. Yo estoy absolutamente de acuerdo. En cuanto a la ley antiterrorista, existe cuando en segunda instancia se pronuncian sobre la libertad bajo fianza, que la sala esté integrada por ministros titulares. Evidentemente, haciendo un parangón con ello, en el caso de seguridad nacional, una sala especial debería pronunciarse sobre estas medidas intrusivas que señala John, sin abogados integrantes designados por el gobierno. Y otro tema fundamental, tú te puedes coordinar con el ministro del Interior, lo entiendo, pero no puede depender esta nueva figura que propone John, de rango constitucional evidentemente, no puede depender del gobierno de turno, porque los gobiernos pasan y las instituciones quedan, pero finalmente las personas hacen las instituciones.
entonces sería totalmente nefasto y podríamos tener el día de mañana una policía política secreta, horrible, que pudiera depender del gobierno. En cuanto al enemigo interno, no olvidemos que el actual presidente señaló que en Chile había muchos chilenos y que convidaba a manos abiertas a los inmigrantes. Entonces también yo propongo que se revitalice una reedición del artículo 8, donde se sostenga que no pueden tener cargos públicos quienes actúen en contra de los intereses esenciales de la nación. Básicamente eso. Y eso debe ser de rango constitucional, porque si no nos llenamos en puestos tan importantes como el Tribunal Constitucional con personas que no creen en el tribunal, que no creen en la función de la magistratura, que no creen en que el requerimiento contra la CAM deba aprobarse porque dice que atenta contra la pluralidad política. ¿Cuándo el terrorismo ha sido parte del pluralismo democrático? Dígame usted. Entonces, ¿cómo es posible que las personas que están actualmente gobernando tengan al país en un nivel de inseguridad interna, evidentemente? Todos los días sabemos de asesinatos por sicariato, que aparece una persona descuartizada en algún centro de una capital del país, que aparece alguien a balazo, un auto quemado con un cadáver adentro o en el portamaleta. Entonces, quiero que la ciudadanía entienda lo que está señalando John y el programa Voz Nacional a través de CLB y Gonzalo, Central Nacional de Informaciones, de señalar que estamos quizá en el periodo más complejo que le ha tocado vivir a la nación. Y demuestra un botón, a nadie le interesa nada, y en el Consejo Constitucional se ha dejado fuera la idea de tricontinentalidad del país, y el territorio chileno-antártico no está contemplado. Eso basta para rechazar, y muchos otros motivos más tenemos para ello. Yo creo que a la clase política recibirá un escarmiento en diciembre, y eso servirá para que ahora derrotada el texto que va a proponer la derecha, o derechita cobarde, como le llama nuestro presidente Osvaldo, y el texto de la convención anterior, que fue rechazado, entonces tendríamos dos rechazos, un rechazo transversal a este duopolio que ahora sabemos es un monopolio político de baja estofa miserable, y después de ello, los textos que está proponiendo John y que ha hecho alusión en este programa tendrán mucha cabida, porque ya el chileno ha comprendido que es esta casta política la enemiga del pueblo chileno. Nunca antes habíamos estado en presencia de algo tan peligroso y de tan poco auspicio para el pueblo de Chile. Pero como ha dicho Osvaldo, tú también, Jorge, es necesario quizá caer más bajo, pero cuando caigamos bajo, tengamos ese hilo, esa gota de dignidad que nos permita pararnos. Y cuando nos paremos, sacar a toda esta gente enemiga que ha cooptado los altos cargos del Estado para servirse a ellos. Y no tan solo no servir al pueblo de Chile, sino que están en contra del pueblo de Chile. Y para terminar, hay una amenaza ahora del Tren de Aragua a un juez del 7º Juzgado de Garantía. Y ahora, gran novedad, se dan cuenta que falta la inteligencia policial, militar, cuando era muy evidente que después de los sucesos de esta inmigración desatada, iba a ocurrir lo que está ocurriendo. Era muy evidente. Y así todos los gobiernos de Bachelet y Piñera, algunos señalan que tienen posibilidades de tener un tercer mandato. Yo lo encontraría horroroso. Ya el hecho de que tengamos dos presidentes que se hayan repartido 16 años habla muy mal del pueblo de Chile. Pero aquí estamos para hacer frente, y estos programas a través del Voz Nacional tienen el interés de que esto no vuelva a ocurrir y de que no tan solo no caigamos, sino que nos paremos con la frente en alto y hagamos las cosas que tenemos que hacer. Gracias, Orlando. John, para que vayamos cerrando un poquitito y vayamos puntualizando, tú propones también en tu tesis que
o proyecto de tesis, que exista un sistema de educación en esta materia, que las universidades deben comenzar a conocer, a pensar, a repensar y a proponer distintas iniciativas en materia de seguridad y en particular de inteligencia en los distintos tipos que hemos observado. Sí, te escuchamos. La experiencia, gracias Jorge, la experiencia internacional dice relación, por ejemplo, en Estados Unidos, los organismos de inteligencia, que son más de uno, por supuesto, y son bastante eficientes porque entienden lo que está en juego. En Estados Unidos, los organismos de inteligencia van a las universidades y eligen al mejor arquitecto, el mejor abogado, el mejor psicólogo, el mejor cientista político, y los forman en este tema, y entonces todas las miradas de la sociedad están en un fin común, que es la defensa del Estado-nación, el territorio nacional, los grandes intereses, la nación, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, lo que queremos ser como país, un cuerpo espiritual, una cultura que efectivamente dé cuenta de lo que somos como esencia, como ciudadanos. Quiero contarles una anécdota, porque en una oportunidad de mi paso por la ANEPE, donde yo me formé en el ámbito de la inteligencia del Estado y otros ámbitos de la inteligencia estratégica, se generó un gran congreso entre la ANEPE y la Universidad Católica. Entonces habíamos panelistas, el moderador era un argentino, una invitada ecuatoriana, una distinguida profesora chilena y quien habla. Y cuando yo planteé este tema frente a todo el público civil y militar, la señora chilena, la profesora, dijo lo siguiente: pero usted dijo, ¿por qué manifiesta este tema con tanta vehemencia, con tanta preocupación? Y mi respuesta fue, porque, ¿sabe qué? Porque soy chileno y me duele lo que le pasa a mi país. A mí me duele porque soy chileno. Y mientras estamos aquí, 40 u 80 personas haciendo anestesia intelectual, se destruyen todas las instituciones y se destruye lo más importante de la nación. Yo creo que lo que tiene que nacer de este programa y de muchos otros espacios es que el chileno vuelva a pensar. Tenemos que ser lo suficientemente capaces de tener voluntad, la voluntad de ponernos de pie, de creer efectivamente en un proyecto común, de que somos un país con muchas capacidades. Y les quiero decir a ustedes, amigas y amigos, para que tengan la tranquilidad. Cuando exista la voluntad política, cuando llegue el momento crucial, están todas las capacidades. Yo tengo la experiencia de haberme formado durante muchos años al lado de militares, policías y algunos civiles. Y existe amor por la patria, pero además existen las capacidades técnicas. Las Fuerzas Armadas y nuestras policías están con las manos amarradas, porque la clase política se las tiene amarradas. En contra, por supuesto, de todos los chilenos. Los grandes enemigos de Chile tienen a las Fuerzas Armadas y a las policías con las manos amarradas y no los dejan actuar, porque existe ley suficiente para poder repeler todo este tipo de ataques a la nación y al Estado. Llegará un momento, como alguna vez alguien decía, amanecerá. Amanecerá y estaremos disponibles para dar la batalla por nuestra historia, por nuestro país, y colocar al servicio de la nación un sistema de inteligencia lo suficientemente robusto, democrático, pero que defienda los grandes intereses nacionales. Querido Jorge y estimadas amigas y amigos, yo les agradezco esta oportunidad. Ojalá podamos tener otros programas, pero aquí se requiere de parte de ustedes un interés especial. Hay que formarse en estos temas, hay que estudiar, hay que leer, hay que dar todas las batallas. Esto es como un apostolado. Hay uno que comenzó con 12 hace 2000 años y siguen vigentes y siguen dando la batalla en todos los lugares. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, porque están todas las capacidades profesionales. Y les quiero decir una cosa: la gente nueva del mundo de los uniformados y de las policías no tiene los traumas del pasado. Actúan mucho más de frente y son mucho más transparentes con los grandes intereses del país. Y aquí lo que se requiere es colocarle cabeza al sistema y que al Parlamento, al Congreso y al Senado lleguen realmente chilenos. Eso es lo que necesitamos.
que regresen los chilenos al Parlamento para defender los intereses de Chile. Muchísimas gracias y buenas noches. Sí. Muchas gracias. Orlando, para que podamos terminar y ir redondeando los temas que nos ocupan, me interesaría también abordar desde la experiencia. Nos llama la atención el juez del séptimo de garantía, pero tenemos también hace un par de años un juez de la quinta región, costa pero interior, que ha estado con protección, que fue amenazado él, y para que nuestros auditores entiendan, se le amenaza a él, no ha cedido, es un hombre valiente, su mujer lo ha acompañado, otra persona muy valiente, sus hijos amenazados, con conocimiento de hasta los horarios con que esta familia se desplazaba, las vías de circulación, colegios, domicilio, y recibe esa llamada. Y la llamada venía desde el norte de América. Curioso, ¿no? Esto no es un problema local, este es un problema transnacional. Y tienen que entender definitivamente que yo creo que muchos de los que alegan tener un trauma o se desenvuelven sobre la base de supuestos traumas, lo que hacen es empujar para sus propios intereses. Poco y nada les interesa del país. Están preocupados exclusivamente de sus propios intereses. ¿Cómo es posible que les paguemos pensión a quienes quemaron y destruyeron el país, que paralizaron el país, que lesionaron a tantas personas? Cuidado. Creo que no somos capaces en este momento ni siquiera de diagnosticar adecuadamente lo que ocurre. Falta información, falta recogida de datos. Y a mí me gustaría ver los currículos, los orígenes, las actividades, participaciones de los analistas que tiene la ANI, de dónde provienen. Y creo que nos vamos a llevar más de una sorpresa si hacemos ese ejercicio. Orlando, por favor, para terminar. Gracias, Jorge. John responsabilizaba evidentemente a los políticos. Nosotros también. Fíjese usted que demuestra un botón. El comandante en jefe del ejército visitó la familia y asistió al funeral del general Chacón. Y recibió de parte del diputado Jaime Naranjo, el que habló cerca de mediodía, una vez en la acusación constitucional que se ventilaba en la Cámara de Diputados, en el famoso filibusterismo que ejercitó. Y responsabilizó en el silencio de la derecha. Pero como bien señala John en su alocución, hay una nueva generación que no tiene esos traumas y no va a cargar con ellos. Porque si cargara, se vería impedida de mirar el futuro que le corresponde a esa generación mirar. No podemos seguir señalando el asunto de los 50 años con un motivo divisorio. Pues bien, yo estoy contento en parte porque esa alusión a los 50 años a la izquierda se le ha ido en contra y ha servido para revisitar en un asunto histórico, social, todo lo que ocurrió, las causas, también los efectos, pero principalmente las causas. Y aquí lo que ocurrió, Jorge, fue lo siguiente. La Cámara de Diputados estableció que el gobierno del señor Allende había violado la Constitución. La Corte Suprema, al menos en 3 comunicaciones, estableció lo mismo y señala ese excelentísimo tribunal, el año 72 y 73, que por enésima vez le señalan al jefe de Estado que las fuerzas policiales dependientes del Ministerio del Interior no cumplían con las órdenes judiciales. También el Contralor General de la República lo hizo. ¿Qué ocurrió entonces, Jorge? Y de esto me hago cargo. Ocurrió lo siguiente. Estando el gobierno en violación flagrante de la Constitución, correspondía que la Cámara de Diputados le hiciera un juicio político y lo sacara, o el Senado directamente por incapacidad. Al no hacerlo el Poder Legislativo, de esto me hago cargo, caen en violación constitucional ellos también. Y las Fuerzas Armadas tuvieron que subrogarse en esos derechos y entrar en acción. Eso fue lo que ocurrió, Jorge. Y eso es parte, aunque la gente no lo crea, de una doctrina
de seguridad nacional, que evidentemente la supera, porque también es in extremis, es decir, por sobrevivencia del país. Y al estar esas personas, el día de hoy algunas gobernando con ideas viejas del pasado, quieren seguir desintegrando la función unificadora del Estado-Nación y hacerla desaparecer o vengarse. En algunos testimonios o episodios de estos políticos da la sensación de que hay un odio besánico al pueblo chileno, más aún después del rechazo el 4 de septiembre del año pasado. Yo me quedo muy contento y con mucha esperanza de los estudios que ha hecho John. Van a dar fruto cuando corresponda, pero antes debemos darle unas cuantas lecciones a esta casta política asquerosa que no está gobernando, y yo sé que vamos a salir adelante. Por supuesto que siempre Chile lo hace. Muchas gracias, Orlando. Y para cerrar hoy día, amén de reiterar el orgullo, la alegría de compartir con ustedes, con nuestros queridos auditores, de dar las gracias una vez más a CLB Enigma y a Gonzalo, Canal de Noticias e Informaciones, por su colaboración. Pero, y además de eso, perdón, me interesa que cerremos el programa con 3 ideas base, a lo menos. Lo primero es que no debemos tenerle miedo a este toro que se nos viene encima, delincuencial, de malversaciones, de apropiaciones indebidas y demás, latrocinios y otras barbaridades. No tenemos que temer de toda la degeneración y depravación que proponen grupos realmente desalmados, degenerados. No debemos tener tampoco miedo a los narcotraficantes, ni a los delincuentes, ni a las mafias en general. Somos un país de gente orgullosa y valiente, de gente sencilla. Y ese orgullo, esa sencillez es la que nos debe llevar a sacar adelante Chile. A la gente no le gusta hablar, y a los que tienen memoria de más de 60 años de vida, se les olvida que, por favor, hay una entrevista del presidente Allende que la difunden muy poco y en la cual él manifiesta que estaban listos para, en el fondo y en términos muy prácticos, dar un autogolpe. La fecha era el 19 de septiembre. Y el almirante Merino empujó un poquito más el carro y fue secundado por los otros comandantes en jefe. ¿Qué decir de la figura del general Pinochet? Yo quiero que en este momento esto no sea motivo de desunión, de abanderarnos apasionadamente, pero sí de entregar nuestro amor por Chile y ser capaces de entregar nuestra mano fraterna al que es distinto, al que piensa distinto. Pero muy importante y más interesante, entregar también nuestro agradecimiento y nuestra bienvenida, nuestro amor a aquellos inmigrantes que vienen a hacer mejor nuestro país. Pero desde luego debemos enfrentar este toro que se nos viene con tanta delincuencia importada. Contra ellos, especialísimamente, hay que ser muy claro y muy duro, muy severo, pero eso no da votos. Y eso es lo que nuestros señores políticos no van a hacer. Y una vez más querrán entregarle esto, no sé, a algunos de los otros poderes para seguir ellos enquistados en los beneficios, las prebendas, las oportunidades y desde luego todo lo que tienen ellos como dieta de beneficios y etcétera, pensiones y demás. Estimados amigos, un gran abrazo, querida comunidad de Pare, Mire y Escuche, un gran abrazo fraterno a quienes han participado acá también, hablando a John y por supuesto a nuestro presidente don Osvaldo Rivera Rifo. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas.